Hoy lo que vamos a hacer en los próximos 120 minutos es aventurarnos en lo desconocido, o sea, implementar la primera estructura no lineal de la materia, que va a ser el árbol. Y vamos a dedicarnos solamente a eso, la implementación. Vamos a hacer una revisión general primero de cuál es la idea de la estructura y después, si todo sale bien, vamos a ir implementando las operaciones del TDA árbol que están definidas en la interfaz a partir de esta estructura que nosotros definamos. ¿Está bien? Eso vamos a hacer hoy. El lunes que viene nos vamos a dedicar a resolver problemas de árboles. Muchos son problemas parecidos a los que podrían llegar a tener en el parcial. Algunos con acceso a la estructura, otros a partir del TDA. Pero van a ser todos problemas del estilo contar cuántas veces aparece un rótulo dado en un árbol y otras cosas parecidas. ¿Está bien? Bien. Entonces, repasando. Empezamos a ver el concepto del árbol como una estructura de datos. A diferencia de todas las estructuras que habíamos visto antes, que eran o estructuras lineales en su concepción, en su definición, como una lista, una pila, una cola, o que no tenía un ordenamiento específico, como puede ser un conjunto, un mapeo, un diccionario. El árbol tiene dimensión, y tiene dos dimensiones, tanto anchura como profundidad o altura. Un árbol es una estructura jerárquica. Eso quiere decir que cada uno de nuestros elementos, que son los nodos del árbol, tienen un solo padre, excepto la raíz que no tiene padre, y cada uno de nuestros nodos puede tener 0 o más hijos. Y con esta definición se empieza a armar esta estructura jerárquica que es el árbol. A partir de esto aparece el TDA árbol o la definición de una interfaz para una estructura de árboles. Y esa interfaz es la interfaz tree, que la tienen disponible en el aula virtual, y define una serie de operaciones para trabajar con este tipo abstracto. Algunas son las básicas, es una estructura vacía, cuántos elementos tiene, dame un iterador de todos los elementos que tiene la estructura. Algunas son de consulta, es este elemento la raíz, es este elemento, este nodo o esta posición, ahora vamos a ver eso, un nodo externo, es un nodo interno. Y vamos a tener operaciones para modificar, ¿sí? Agregame un hijo, sacame un hijo, crea una raíz y ese tipo de cosas. Son bastante las operaciones que trae este tipo de dato abstracto. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende un poco la idea de lo que es un árbol como una estructura de datos? Bien. Al igual que como hicimos con la lista, de alguna forma el árbol es una generalización de la lista, ¿sí? Cuando trabajábamos con la lista, cuando fuimos a implementar la lista, el TDA lista, hablábamos del TDA lista con posición. Porque la posición nos representa una referencia a algo que hay dentro de la estructura. Entonces, cuando nosotros queríamos hacer algo, pasábamos una posición. Decime qué elemento está en esta posición. A partir de esta posición, insertame un elemento después. ¿Sí? Esa posición era un indicador dentro de la estructura. Acá va a pasar lo mismo. En el árbol, como estructura de datos, vamos a usar posiciones. Las posiciones nos van a representar un indicador a algo que hay dentro del árbol. En particular, la posición nos va a estar representando un nodo del árbol. El nodo del árbol es el que contiene el elemento que guardamos en el árbol. ¿Sí? De la misma forma que antes, nuestra celda o nuestro nodo de la lista contenía el elemento que guardábamos en la lista. Pero fíjense que cuando trabajamos con el TDA lista, en las operaciones del TDA lista, nosotros, a través de las operaciones, nunca entregábamos un nodo. Nunca recibíamos un nodo. El nodo, en el TDA lista, era una cuestión interna a nuestra implementación. La interfaz del TDA lista solamente sabe hablar de elementos y de posiciones. Eso es lo que le da al mundo. Elementos y posiciones. Y operaciones para trabajar con eso. El árbol va a ser lo mismo.
el árbol va a ofrecer operaciones a través de las cuales se va a poder interactuar con la estructura. Pero esas operaciones solamente van a hablar en términos de elementos y posiciones del árbol. El nodo que vamos a usar en el árbol va a ser una cuestión interna nuestra. ¿Está bien? Exactamente igual a lo que hicimos con la lista. Entonces, yo tengo mi interfase tree. Mi árbol va a tener un nodo, que lo vamos a llamar tnodo. Que es donde yo voy a guardar el elemento mi. Y le vamos a agregar más cosas. Este nodo, ¿sí?, va a ser la posición. Exactamente igual a como hacíamos cuando implementábamos listas. Quiere decir que mi tipo nodo, que la hice abstracta, mi tipo nodo, ¿sí?, del árbol implementa la interfaz position. ¿Está? ¿Ven la analogía con lo que hacíamos en listas? Entonces, el nodo va a entregar un elemento, porque eso es lo que pide la interfaz position. ¿Qué es lo que yo voy a guardar en mi nodo de un árbol? Obviamente voy a guardar el elemento. ¿Qué es lo que va a retornar? El método element que me pide la interfaz position. ¿Está bien? Estamos definiendo la unidad de implementación de nuestra estructura, que es el nodo. En árboles dijimos, un nodo del árbol puede tener muchos hijos. En particular, eso lo podemos pensar como una colección de hijos, o quizás como una lista de hijos. Entonces, cada nodo de nuestro árbol tiene un elemento y a su vez, como la definición de árbol lo dice, tiene hijos. Y esos hijos los vamos a representar como una lista de hijos donde cada uno de estos hijos es un nodo del árbol. ¿Sí? No piensen todo el árbol completo, imaginen un solo nodo. Un solo nodo del árbol es una sola instancia de esta clase tnodo que guarda un entero, eso es lo que ponemos en ese elemento, y ese solito nodo conoce a todos sus hijos. ¿Cómo los conoce? Porque los mantiene en una lista. Después vemos cómo le agregamos hijos, cómo modificamos, pero empecemos visualizando eso. Un solo nodo es una instancia de esta clase. Los hijos que tenga ese nodo están en una lista de nodos. Entonces, si mi árbol está formado por 3 nodos, un padre y 2 hijos, eso es una instancia de nodo que tiene un elemento, 7. Esa instancia de nodo conoce una lista donde esa lista tiene 2 elementos. Esos 2 elementos son otra vez 2 instancias de tipo nodo. Cada una de esas instancias conoce qué es lo que tiene adentro, un 9 y un 10. Y cada una de esas instancias tiene su propia lista de hijos que puede estar vacía. ¿Sí? Y ahí empezamos a armar el árbol. ¿Está? Eso significa que nuestro nodo va a tener que tener un constructor, cuando nosotros creemos un nodo,
le vamos a asignar el elemento que nos pasan por parámetro y automáticamente vamos a crear una lista de hijos vacía. Es lo que decidimos nosotros para manejar esto. Creamos un nodo con un elemento, automáticamente su lista de hijos está vacía. Y eso, por supuesto, va a ser new una lista doblemente enlazada, porque como ya les dije antes, es la que mejor nos conviene, todo es constante, así que en ese sentido siempre usamos lista doblemente enlazada. ¿Lista doblemente enlazada de qué? De nodos del árbol. ¿Sí? Porque cada uno de estos elementos tiene un elemento y tiene sus propios hijos. ¿Está? ¿Lo ven eso? Bien. Y por supuesto vamos a tener ahora métodos para modificar el elemento, obtener los hijos y ese tipo de cosas. Esta es en esencia la primera versión de la estructura que se presenta. Y acortando algunos tiempos, porque ya están cancheros con esto, ¿qué fue lo que nos pasó con lista cuando la empezamos a implementar? Hicimos el nodo, cada nodo conoce su siguiente y lo fuimos enlazando. ¿Y qué problema teníamos con esa versión de la implementación? Era constante ir para un lado, todo lo que yo hacía a partir de mi nodo para adelante era constante, pero si yo quería ir para atrás con el método anterior, o lo que sea que me haga a mí ir para atrás, eso no era constante. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Agregando un segundo enlace que fuese para atrás. Y así armamos la lista doblemente enlazada. ¿Está bien? Acá la situación es parecida, a otro nivel, pero es parecida. Estando en un nodo, tenemos acceso directo a todos sus hijos, porque están en una lista doblemente enlazada. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? ¿Qué es lo que pasa? En algún momento alguien miró esto y dijo, sí, pero si yo estoy en un nodo, ¿cuántos padres tiene ese nodo? Uno. Asterisco, si es la raíz no tiene ninguno, pero como regla general, cada nodo tiene un único padre. ¿Cómo haría yo, dado un nodo del árbol, conocer quién es su padre? Así como está implementada esta estructura, es equivalente a decir, dado una posición de la lista, cómo conozco su anterior. En la primera versión de implementación teníamos que salir a recorrer la lista hasta que encontrábamos la posición anterior a la posición que estábamos buscando. En esta implementación, si yo quiero buscar, dado un nodo, quién es su padre, la única forma de hacerlo es empezar a recorrer todo el árbol hasta encontrar el nodo que tenga en su lista de hijos el nodo que me pasaron por parámetro. ¿Lo ven eso? Eso no es constante. No nos gusta. Entonces, ¿cuál es la modificación que se hace a esta estructura? Bueno, ¿qué pasó? Ahí va. Cada nodo conoce el elemento que guarda, cada nodo conoce la lista de hijos, cada nodo conoce a su padre. Entonces vamos a agregar un atributo nuevo. ¿De qué tipo es este atributo? Es un nodo. ¿Está bien? Entonces, cada nodo, si yo señalo un nodo del árbol, lo que estoy señalando es una instancia de esta clase que tiene el elemento que guarda ese nodo, que tiene una lista de hijos, que son los hijos de ese nodo que podría estar vacía, y tiene una referencia a quién es su padre. Eso también quiere decir que cada uno de los elementos que yo guardo en esta lista de hijos contiene una referencia a mí, porque soy el padre de esos hijos. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Bien. Entonces, nuestro constructor puede recibir solamente un elemento, en tal caso asignamos el elemento, a padre lo hacemos nulo y creamos la lista de hijos. Si queremos simplificar por ahí cosas que hagamos a futuro, podríamos tener un constructor
que reciba un elemento y el padre. Haga esto con elemento, con padre y la lista de hijos queda igual. ¿Está bien? Pero Sí. si vos querés hacer lo mismo que hiciste un padre, no sé, se me ocurre en un árbol insertar un subárbol. Sí. ¿No hay alguna forma de que vos lo puedas insertar directamente con todos los hijos? Sí. Vamos a ver eso, cómo lo podemos hacer. ¿Está bien? Pero sí, se puede hacer. Lo que vos planteás se puede hacer y es relativamente fácil de hacer. ¿Por qué? Vuelvo mucho a lista porque es la versión más sencilla de esto que estamos haciendo ahora. Y ahora lo vamos a ver cuando definamos el árbol. Nosotros habíamos definido el nodo de la lista. El elemento, el siguiente, el anterior. Cuando definíamos la lista, el atributo de distancia de la lista era un único nodo. ¿Por qué? Porque todo el resto de los nodos venía colgado de ese primero. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Acá va a pasar algo parecido. Nuestro árbol va a tener como atributo de distancia un único nodo, la raíz. Porque el resto viene colgado de ese. Entonces, si yo agarro ese nodo que es la raíz y lo llevo y lo pongo en otro lugar, me estoy llevando todo el árbol. ¿Está bien? Entonces, un posible ejercicio, dado un árbol, insertarlo como subárbol en el otro, es simplemente agarrar la raíz, que es algo de tipo nodo, llevarla y donde la llevas estás llevando todo lo que trae eso. ¿Lo ven eso? Bien. Entonces, tenemos el constructor, el getPadre, vamos a tener un hijos, public, position, list. Y vayamos viendo después si necesitamos cambiar algo, lo cambiamos, lo agregamos. Public, uno que va a venir cómodo será, puede ser reemplazar el set elemento. Y el elemento es este de acá. Bien, entonces se entiende la base de nuestra estructura, el tipo nodo. Tiene el elemento que guarda, sus hijos y conoce a su padre. ¿Está bien? Bien. Vamos a implementar entonces el árbol. Que implementa la interfase tree. Bien. Tipo nodo es nuestra base. Pasemos ahora a la implementación del árbol. Como cualquier estructura, el árbol va a tener un tamaño, que va a ser la cantidad de elementos que tiene esta estructura, la cantidad de elementos que tiene el árbol, que va a ser equivalente a la cantidad de nodos que tiene el árbol. ¿Está bien? Y vamos a identificar un nodo en particular del árbol, que es la raíz. De la misma forma que la lista identificaba un nodo en particular, que es el primero, porque el resto viene todo colgado de ese. Que lo vamos a llamar root. Entonces, ¿qué es un árbol? Desde el punto de vista del tipo data abstracto en la implementación, un árbol es un nodo. Y todo lo que venga de ese nodo. ¿Está bien? ¿Qué es un árbol vacío? Un
un nodo nulo. ¿Está bien? Si root es nulo, eso es un árbol vacío. Si el size es 0, eso es un árbol vacío. Siempre háganse esa pregunta, porque cuando vayan a implementar el constructor de una estructura, lo razonable es que el constructor, cuando yo construya la estructura, me deje una estructura vacía. Entonces, si yo hago constructor e inmediatamente pregunto si la estructura está vacía, esto me tiene que volver verdadero. Entonces, lo que haga el constructor tiene que ser consistente con lo que haga el método isEmpty. Si no funciona, está mal hecho el constructor. Entonces, un árbol vacío es un árbol cuyo size es 0 y root es nulo. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? ¿Me van a preguntar cualquier duda? Hiciste así, ¿no? Cuando dije me van a preguntar cualquier duda. ¿Me van a preguntar cualquier duda? Bien. Perfecto. Tenemos nuestra estructura vacía. Intentemos empezar a implementar las operaciones del T de árbol. Size es this.size. ¿Está la estructura vacía? Puede ser si root es nulo o size es 0. Cualquiera de las dos está bien. Entonces hacemos return this.size igual a 0. Si está vacía es 0, así que esto devuelve verdadero, si no, devuelve falso. Dejemos los iteradores para más adelante y vamos a empezar con alguna que sea más sencilla. Replace root. ¿Qué hacemos con root? ¿Qué me tiene que devolver root? No. Root me tiene que devolver la raíz. La raíz está acá. Pero, volvamos de vuelta a esta idea que dije antes. Nosotros nunca devolvemos nodos. Nosotros nunca vamos a recibir como parámetros nodos en la interfaz del TDA. Nos manejamos con position. Entonces la pregunta es, ¿es correcto esto? Los que dijeron que sí, perdón, los que dijeron que no, ¿quieren justificar la respuesta? ¿Cómo? Bien. Dejando de lado la situación de excepción. Si este método devuelve algo de tipo position, ¿puedo retornar algo de tipo nodo? Sí, porque nodo implementa position. No hay problema con eso. Entonces, esto así no es un error de compilación. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. ¿Qué pasa con las situaciones de excepción? ¿Cuándo yo no tengo una raíz para retornar? Cuando el árbol está vacío. ¿Está bien? Entonces, if el árbol está vacío, o podría haber preguntado directamente por el size igual 0, lo puedo manejar como yo quiera, pero si el árbol está vacío, eso es una excepción. Entonces, voy a hacer row new empty tree exception. ¿Está bien? Si no, retorno la raíz. Porque si el árbol no está vacío, una raíz tiene que haber. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Parent. Hagamos esta. Dada, ¿sí?, una posición del árbol, tengo que retornar el padre de esa posición. Entonces ya acá tenemos varias cosas para pensar. Primero, uno podría estar pensando, esta operación es una boludez, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya tengo el padre en el nodo, hago el getPadre y soluciono todos los problemas de mi vida. ¿Sí? No.
No se solucionan así todos los problemas de su vida, sépanlo. Pero ¿qué pasa si yo intento hacer eso? Claro, yo lo que estoy recibiendo como parámetro es algo de tipo position. Yo no puedo hacer esto. Porque el compilador solamente ve los métodos disponibles a partir del tipo estático definido del objeto. Y el tipo estático es position. Lo único que puedo hacer yo es b.element. ¿Está bien? Pero yo sé que eso es algo de tipo node. Entonces, de vuelta con la analogía con lista, lo que vamos a hacer nosotros es transformar ese objeto que tenemos como position a un objeto de tipo nodo. Y lo vamos a hacer con un check position. Igual a como hacíamos en la lista. Porque ese check position nos va a servir también para hacer algunos controles de seguridad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es esto, donde yo le paso algo como una position y el método me devuelve ese algo pero visto como un tipo node. Y ese check position, que es un método privado, va a hacer algunos chequeos que podrían llegar a lanzar algunas excepciones. ¿Está bien? Entonces esto a mí me lleva a tener algo de este estilo. Ahora lo agrego. Bien. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a chequear acá? Primero, si lo que me pasan es nulo, invalid position exception. ¿Qué es lo que está? Sí. Sí, me está faltando el retorno. Lo voy a poner solamente para que no me moleste. Esto. Entonces, si B es nula, posición inválida. Si el árbol está vacío, no sé de dónde sacaste esta posición, pero no puede ser una posición válida. ¿Está bien? Ese es otro control que vamos a hacer. Entonces, de vuelta, posición inválida. Posición inválida, vamos por acá. Si la posición es nula, es posición inválida. Si el árbol está vacío, es posición inválida. ¿Algo más que podría controlar acá? ¿Cómo? Ya ese es un control too much, demasiado. No vamos a llegar hasta ahí por ahora. ¿Está bien? Podría ser, pero no lo vamos a hacer. La otra sección, boundary. Esta la vamos a usar si la posición es la raíz. Ah, ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pensemos en el significado de la operación. Check position, lo que se está fijando es si esta posición es una posición válida. La posición de la raíz es una posición válida. Es decir, en el contexto de esta operación, que el position que a mí me pase sea el position de la raíz, está todo bien. En el contexto de esta operación,
la raíz está mal. Exactamente. Eso sirve también para decidir dónde hago las cosas. Chequear que la posición sea la raíz y lanzar una excepción por eso no corresponde a este método. No es su responsabilidad. Eso es un problema del método parent. Este método solamente le doy una position, me tiene que dar un nodo. Porque no sabe quién lo está usando realmente. ¿Está? Entonces, en un principio hago estos dos controles. Después lo que voy a hacer es intentar transformar esta posición en algo de tipo nodo. Voy a decir tipo nodo resultado. Vamos a hacerlo por fuera, así no me molesta el try. Resultado, le asigno intento convertir con un cas a esa position a resultado que es de tipo nodo. ¿Por qué? En el hipotético caso, ni siquiera sé si es posible, pero en el hipotético caso que alguien me esté pasando una position que salió de lista, que es en la misma position, en términos de definición de interfaz, es la misma interfaz, alguien podría potencialmente estar pasándome una position que salió de lista a un método de árbol. Si alguien hiciera eso, la posición no es nula, por lo tanto el primer if pasa. El árbol no estaba vacío, por lo tanto el segundo if pasa también. Pero cuando la máquina virtual de Java intenta convertir esa position de lista en una position de árbol, transformándola en el tipo nodo, que ese sí es distinto, ahí salta una excepción del casteo. Ahí va a saltar esto es class, ¿cómo se llama? Class cast exception. ¿También? Y esa también implica que es una posición inválida. Así que esa es otra razón para lanzar esta excepción. Pero, si la posición no es nula, el árbol no está vacío y este casteo se puede hacer, efectivamente lo que estoy teniendo es algo de tipo nodo. Y es lo que voy a retornar acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. El árbol solo tira en el parent position y no tira en el boundary. No, porque la boundary es propia de parent. Ahora la vamos a controlar. ¿Está? ¿Sí? Porque si un usuario te estuviera pasando una posición de una lista, no entraría en el decision. O sea, esa posición de esa lista, ¿cómo la metes al árbol para que el árbol no esté vacío? Yo puedo tener un árbol creado. ¿Sí? Yo creo un árbol vacío. Le inserto un elemento. Creo una lista vacía. Obtengo la primera posición de la lista y con esa position que obtengo de lista, por alguna razón se la mando. Le digo, bueno, dame el parent de esta position. Y eso lo vas a detectar cuando intentes hacer este casteo. Exactamente. Que ni siquiera es árbol. Eso también refleja la limitación que tiene este método. Si me pasas una position de otra estructura que no es un árbol, este casteo funciona y me doy cuenta. Si me pasas una position de otro árbol, yo acá no lo voy a detectar. Y esto va a funcionar bien. Cuando es una posición inválida, que es una posición que salió de otra instancia de otro árbol. No lo podemos controlar eso. Poder llegar a ese nivel de control es un montón de código innecesario. Que también nos pasaba con listas. En listas no podemos controlar que nos estén pasando una posición correcta para ese objeto. Nos excede, así que ese control no lo hacemos. ¿Está? Bien. Entonces, y esto es importante, más que nada para el parcial, cada código del TDA árbol que reciba una posición
lo primero que tiene que hacer es un check position sobre esa posición para convertirla en un tipo no. ¿Está? Nunca hacemos la conversión directa. Nunca hacemos directamente este casteo. Siempre pasamos por el check position. Bien. Volvemos a parent. Hacemos el check position. Si estoy en la línea 62, quiere decir que asumimos que es una posición válida. Es un elemento, es un nodo dentro de nuestro árbol. A ese nodo tenemos que obtenerle el padre. Ahora sí preguntamos si es correcto obtenerle el padre a este nodo. Porque hay un solo nodo que no es correcto. Fíjense que acá en la línea 62 no es correcto preguntar si el árbol está vacío. Porque ya lo hace check position. No lo tengo que volver a preguntar. Solamente me limito a ver si este nodo potencialmente puede tener padre o no. Y es preguntar si el nodo es la raíz. Entonces acá hago if nodo es la raíz, entonces sí es una excepción de boundary. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Línea 65. La posición es válida, por lo tanto estamos dentro de un árbol y no es la raíz. ¿Quién es el padre? El atributo de instancia parent de ese nodo. Entonces, yo puedo hacer nodo.getPadre. ¿Está bien? ¿Por qué lo puedo hacer con seguridad? Porque nodo no es nulo, porque nodo es una posición, vino de una posición correcta, porque el árbol no está vacío y porque nodo no es la raíz. Todos esos controles yo ya los hice para cuando llegué a la línea 65. Por lo tanto, mi nodo conoce quién es su padre. Se lo pido y eso es lo que retorno. Cuando se lo pido, este getPadre me devuelve algo de tipo nodo. Y tipo nodo implementa position. Por lo tanto, puedo retornarlo como una position. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Bien. ¿Cómo sé yo que un nodo es interno? Porque tiene hijos. ¿Sí? ¿Y qué significa en todo el código que hemos estado escribiendo que un nodo tenga hijos? Que su lista de hijos no esté vacía. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Ahí vamos con eso. ¿Cómo sé yo que un nodo es interno? Porque tiene hijos. Nosotros habíamos visto, los nodos de un árbol se pueden clasificar en dos tipos. Nodos internos y nodos externos. Los nodos externos son las hojas del árbol. Son los nodos que no tienen hijos. Los nodos internos son los otros nodos. O sea, son los nodos que tienen hijos. Yo para saber si un nodo tiene hijos, lo que puedo hacer es preguntarle cuántos elementos tiene su lista de hijos. Porque, si te acordás, el tipo nodo, dijimos que tenía el elemento, el padre y conocía todos sus hijos a través de una lista. Si este nodo en particular no tuviese hijos, esa lista está vacía. ¿Sí? Caso contrario, si este nodo tiene hijos, la cantidad de elementos que tiene esa lista tiene que ser distinto de 0. No me importa cuánto, pero tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, una forma para saber si un nodo es interno es preguntando la cardinalidad o la cantidad de elementos que hay en su lista de hijos. ¿Se entiende? Entonces,
Lo que siempre vamos a hacer es el check position. Si el check position funciona, es una posición válida. Después de hacer el check position, la pregunta que tienen que hacer es, ¿hay algún otro control que tenga que hacer? ¿Hay alguna otra situación de excepción que debería controlar propia de este método y no del check position, como pasó con el método padre? No. Cualquier nodo potencialmente puede tener hijos, así que no hay ninguna otra situación de error. Lo que tengo que hacer es ver cuántos hijos tiene. Si lo quiero hacer más cortito, es simplemente retornar nodo.getHijos.size distinto de 0. Si la cantidad de elementos de la lista que contiene los hijos de este nodo es distinto de 0, por lo menos un hijo tiene. Por lo tanto, es un nodo interno. Sí, una position list. Sí, es cierto. Sí, también. ¿Se entiende lo que dice? Es lo mismo. ¿Cómo sé yo si un nodo es externo? Lo puedo hacer de varias maneras. Una manera es exactamente igual a como hicimos antes, pero sacando la negación. Esto así. Pregunto, si la lista de hijos está vacía, entonces esto es un nodo externo o lo que decimos una hoja. Otra forma de hacerlo es decir, un nodo es externo si no es interno. Podría haber hecho la negación en el llamado a esta consulta también. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo sabemos si un método es la raíz? Si un método no, una position es la raíz. Si es el mismo nodo que el que está referenciado en el atributo distancia raíz. Preguntando primero si la posición es válida. Entonces, no tengo más nada que controlar después de esto, porque ya sé que el árbol no está vacío, porque es parte del check position. Así que ahora solamente retorno this.root igual a mi variable local root. Si son iguales, es la raíz. Si no son iguales, no es la raíz. ¿Está bien? Sí. ¿Es lo mismo en qué sentido? ¿Vos querés hacer esto? Es igual si todo saliera bien. El tema es, si yo te paso una posición nula, el problema es, si yo te paso una posición nula y vos me contestás falso, vos estás validando la posición que yo te estoy pasando. Vos me estás diciendo, me pasaste una posición correcta, no es la raíz. Cuando está mal que me digas eso, porque nulo no es una posición correcta. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista de hace lo que tiene, o sea, ¿resuelve la consulta de la igualdad? Sí, la resuelve. Desde el punto de vista del compilador, ¿hay algún error? No, no hay ningún error. Desde el punto de vista del significado de lo que está pasando, ahí sí hay problemas. Entonces, preguntar si una posición es la raíz sobre un árbol que está vacío, está mal. Está éticamente mal, si quieres llamarlo de esa manera. Exactamente. Entonces, por eso es que incluso en este caso vamos a hacer el check position. ¿Está bien? Vos me querías, perdón, ¿me querías decir algo? No, en el caso de cuando el árbol esté vacío, te iba a dar modelo. Exacto. No, me iba a dar falso. No,
Ah, sí, está bien, sí, tienes razón. Si el árbol está nulo y me pasas una posición nula, esto diría que, efectivamente nulo es la raíz del árbol, cuando no hay árbol. ¿Está bien? Bien, empecemos a modificar un poco el árbol. ¿La qué? Ah, gracias. Bien, yo después les subo lo que hagamos hoy, queda en la página para que lo terminen. Creemos una raíz. Vamos a empezar a modificar un poquito el árbol. Me dan un elemento y me dice, creale una raíz a este árbol con este elemento. No tiene sentido hacer un check position porque no hay position. La pregunta es, ¿hay cosas que tenga que controlar? Que el árbol no tenga ya una raíz. Porque en ese caso esta es una operación inválida. Ya si van a implementar un método que está explícitamente diciendo que lanza excepciones, algo hay que controlar seguro. Entonces, ¿cuál es el if que me lleva a mí a lanzar una excepción? Que la raíz no sea nula, que el árbol no esté vacío, lo podemos parafrasear de distintas maneras, pero en esencia es, si ya hay algo, esto es un error. Está mal lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces lo que yo podría decir es, if root es distinto de nulo, entonces me niego a hacer lo que querés hacer. ¿Está? ¿Sí? Pero si no, si root es nulo, el árbol está vacío. Y vamos a crear nuestro primer arbolito chiquitito. ¿Cómo lo vamos a crear? Creando un nodo y asignándole el elemento. Entonces lo que voy a hacer yo es, en root, creo un nodo, esto no hace falta, y le paso el elemento. Este nodo, que es la raíz, no tiene padre, por lo tanto el padre tiene que ser nulo. Yo ya sé que el constructor le va a asignar nulo, entonces no tengo que hacer más nada. Si yo quisiera usar este constructor y pasarle explícitamente nulo, podría ser también, no pasa nada con eso. ¿Sí? ¿Algo más? No se olviden de incrementar el tamaño de la estructura. Siempre, se olvidan siempre de ese detalle. Tengo un elemento nuevo en la estructura. ¿Está? ¿Me están siguiendo? Bien. ¿Alguna duda? Vamos a hacer este. Agregar un primer hijo. ¿Qué es lo que estamos recibiendo acá? Recibimos al padre como un position y al elemento que queremos insertar como primer hijo de este padre. Y si mal no recuerdo, retornamos la position correspondiente a ese hijo que acabamos de insertar. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Bien. Check position. La posición es válida. Sabemos que la posición es válida. Entonces, yo sé que voy a tener que crear un nodo, que es lo que voy a terminar retornando. ¿Por qué no le gustó? ¿Será eso? Ajá. Bien, ahora lo inicializamos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo un nodo, el nodo tiene un elemento, el nodo tiene una lista de hijos.
No sé cuántos elementos hay en la lista de hijos, no me importa. Hay una lista de hijos. Y tengo que insertar un nuevo elemento en esa lista de hijos. O sea, esto ahora es insertar un elemento en una lista. No importa que estemos en un árbol. El problema ahora es insertar un elemento en una lista. Una lista que está definida de qué tipo. De tipo nodo. ¿Sí? No es una lista donde inserto elementos, es una lista donde inserto nodos. Entonces, lo primero que yo hago es, creo el nodo que voy a insertar. Pero este nodo que voy a insertar, yo ya sé quién es su padre. Es el que acabo de recibir por parámetro. Entonces, creo el nodo con la etiqueta que quiero que tenga y ya le puedo decir, yo soy tu padre. Chiste de Star Wars. ¿Sí? ¿Qué es lo que no le gusta acá? Es padre. Ah, es padre, gracias. Entonces, línea 123, yo ya tengo mi nodo creado con la etiqueta que tiene que tener, con su lista de hijos vacío, porque esto estoy creando ahora, está vacía la lista, y conoce quién es su padre. Lo que me está faltando a mí es insertar esta cajita que acabo de crear en la lista de hijos del padre. Entonces lo que voy a hacer es padre.hijos, que es una lista, add first hijo. ¿Sí? Agarro la lista que ya tiene el padre y esa cajita que recién creé, que es el tipo nodo, le digo insertarla primero. ¿Sí? No. Ese es el nivel de control que ya no nos vamos a meter. ¿Está bien? Y después, por último, retorno el hijo que acabo de crear, que es un position porque implementa la interfaz. ¿Está bien? Este es igual. Solamente que hago un add last. ¿Está? ¿Me siguen con eso? Bien. Estamos modificando la estructura. Que en esencia lo que estamos haciendo siempre es, nos paramos en un nodo y accedemos a su lista de hijos. Donde cada uno de esos hijos es otro nodo con su propia lista de hijos y así sucesivamente. Sí. Por supuesto, pero como no me lo recuerdan. ¿Está bien? Bien. Hacemos estos dos y hacemos un break. Tenemos el add before y el add after. Fíjense que estamos resolviendo problemas de listas. Es eso, en el contexto de un árbol, pero no deja de ser un problema de lista. El add before tiene que, para este padre, insertarle un hijo nuevo con esta etiqueta, pero relativo a la posición de este otro hijo. En particular, before este otro hijo. Entonces, check position. Voy a hacer dos check position porque acá hay dos position involucradas. Y una vez que eso está listo, es más o menos lo mismo. Tengo el hijo que lo creo con la etiqueta que me pasan y ya diciéndole quién es su padre, porque ya lo conozco.
Y ahora lo que tengo que hacer es modificar la estructura de lista de hijos del padre. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Fíjate. Padre.getHijos. Add before. ¿Qué le pasó? El hermano, hijo. ¿Qué es lo que no le está gustando? Cuando vos haces un add before en lista, le tenés que pasar una posición de lista. Que no confundamos con la posición de árbol. ¿Está bien? Entonces, el problema que tenemos acá es cómo obtenemos la posición del hermano en el contexto de la lista. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. No me acuerdo, ¿teníamos alguna operación en lista que nos resolvía fácil eso? Padre.getHijos. Claro, no tenemos un encontrar. ¿Por qué no tenemos un? Habría que agregar un encontrar. Bien, ¿cómo lo podemos resolver? Bien, ¿cómo? Un iterador de posiciones. El iterador de del positions. Iterador. No. Ah, sí, está bien. No. La voy a ver. Es un quilombo. Analicémoslo juntos. ¿Está bien? El padre tiene una lista de hijos. La lista de hijos me retorna un iterable de posiciones. Quiere decir que me retorna una colección iterable de posiciones. A esa colección iterable de posiciones le pido el iterador. ¿Me siguen? El iterador es un iterador de posiciones, pero posiciones cuyo elemento son nodos. Nodos que tienen un tipo paramétrico. Ahí está. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué hago ahora? Recorro ese iterador de posiciones hasta encontrar la posición cuyo elemento sea el hermano que estoy buscando. ¿Está? Entonces, boolean corte, le asigno falso. Y. Sí. No, porque el iterador tiene el has next y el next. No voy a hacer un for each. ¿Está? Voy a hacer while iterador.hasNext y no tengo que cortar. ¿Qué es lo que hago? Obtengo la posición actual que contiene un elemento y pregunto si el elemento de esa posición es igual al hermano que estoy buscando.
Si eso es así, corto la ejecución del ciclo. Si no, continúo. Lo que yo estoy... El position post no lo tendrías que declarar afuera del while. Sí. Para que lo pueda usar después, yo esto necesito declararlo afuera. Para cuando termino de acá, si corté, entonces en pos está la posición en el contexto de la lista del hermano que estoy buscando. Ahí sí puedo hacer padre.getHijos.addBefore, el pos, que es la posición que acabo de encontrar, y el elemento que quiero insertar, que es el hijo. ¿Está bien? ¿Por qué no le gusta este? Dame un segundito, pará, que quiero arreglar esto. ¿Qué me decías? Exactamente. En el hipotético caso de que nunca lo encuentre, algo raro pasa. Y si algo raro pasa, lo vamos a representar con una excepción. Porque si no lo encontró, quiere decir que me pasaron una posición que por alguna razón no es correcta. Una posición que pasó el chequeo de posiciones, pero igual algo estuvo mal. Entonces, también en ese caso, else throw new está invalid position como... Sí. Y vamos a hacer... Incrementamos el size y retornamos el position del nuevo hijo que acabamos de crear. Sí. Esta situación no se puede dar si, por ejemplo, te pasan una posición que había sido de ese árbol, pero que ya había sido eliminada. Ahora te das cuenta. Podría ser, es una posición inválida. Pero ese escenario que vos planteás podría ser un escenario que te generaría esto. Pero estamos de acuerdo que es una posición inválida. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Está bien? Bien. 15.04, 15.14 seguimos. Habíamos definido la estructura, definimos el tipo nodo, implementamos size is empty y veamos los iteradores. Sí, veamos los iteradores. A ver qué podemos hacer con los iteradores. El iterator tree implementa... Sí, ya viene de tree. Tenemos el iterator de iterable. Por lo tanto, esto tiene que ser una colección iterable, un iterador, de los elementos que guardamos en el árbol. Eso significa que de alguna manera vamos a tener que salir a juntar todos los elementos que hay en nuestro árbol y los vamos a tener que guardar en una colección. Y esa colección va a ser el iterador. ¿Está bien? Porque vamos a ver que nos ahorra un poquito de trabajo. Vamos a hacer primero positions, porque una vez que tengo implementado positions, puedo hacer iterator fácil. Más que nada por lo siguiente. Si yo tengo las posiciones, puedo obtener los elementos. Pero si yo tengo los elementos, no puedo obtener las posiciones. Entonces, si yo resuelvo este primero, con este resuelto puedo resolver fácil este de acá. Por lo que, hagamos primero positions. Positions tiene que retornar un iterable de posiciones del árbol. ¿Sí? Que son los nodos. Entonces, lo único que a mí me queda es, de alguna manera, recorrer todos los nodos del árbol e ir insertando esos nodos en una colección.
que en este caso va a ser una position list. ¿Está bien? ¿Cómo puedo hacer yo eso? Acá es donde me vienen los recorridos de árboles. O sea, la única forma de yo recorrer los nodos del árbol sin usar un iterador, porque en realidad lo estoy creando ahora, es tener en cuenta los recorridos de árboles. ¿Sí? Habíamos visto preorden, posorden, inorder y recorrido por niveles. Recorrido por niveles requiere una estructura auxiliar, es un quilombo. A menos que sean muy necesarios los niveles, prefiero un preorden antes que caer en un recorrido por niveles. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, voy a crear la colección que voy a retornar y voy a hacer un recorrido en preorden del árbol, donde mi visitar lo que va a hacer es insertar ese nodo que estoy visitando en la colección. Por lo tanto, mi iterador de positions me va a devolver una colección de posiciones de acuerdo a un recorrido en preorden. ¿Me siguen con eso? Entonces, lo que yo voy a hacer es position list de E. No, es una position list de position de E. Resultado. Lista doble entrelazada. Bien. ¿Qué pasa si el árbol está vacío? Devuelve una lista vacía. No es un error. Entonces, si el árbol no está vacío, tengo cosas para hacer. Si no, devuelvo lo que acabo de crear, que es una lista vacía. ¿Está? Bien. Ahora tengo que hacer un recorrido en preorden. El recorrido en preorden tiene como parámetro el nodo que estoy visitando. Y además le voy a agregar un segundo parámetro que es la lista donde voy a guardar las cosas. Esto me lleva a mí a usar un método auxiliar. Esto va a pasar muchas veces. Les vamos a pedir que resuelvan algo. No sé, dado un árbol, buscar cuál es el nodo que tiene más hijos. Y eso no lo pueden resolver directamente sobre un método que recibe un árbol. Porque quieren hacer llamados recursivos que necesitan otros parámetros. Entonces es muy común en la resolución de problemas de árboles en que terminen resolviendo todo en un método auxiliar. Por el tipo de pasaje de parámetros que necesitan. ¿Sí? Porque, como había dicho en la clase pasada, los árboles son naturalmente recursivos. Entonces las soluciones más directas, las más limpias, suelen ser soluciones recursivas. Y ahí es muy importante el uso de los parámetros. ¿Está? Entonces, si el árbol no está vacío, lo que yo voy a hacer es un recorrido, un preorden auxiliar sobre, o que va a arrancar en la raíz y va a ir cargando la lista resultado. ¿Está bien? Bien. Que yo ya sé que el árbol no está vacío. Ya lo sé eso. Así que algo la primera vez estoy pasando acá. ¿Qué es lo que va a hacer la acción de visitar? Es preorden. Visitamos y después, a través de un ciclo, lanzamos llamados recursivos para cada uno de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué hacemos? Primer caso es la visita. La visita es insertar el nodo en la lista. Entonces lo que voy a hacer acá es, esto es, el visitar, lista.add
at last nodo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Y ahora? El ciclo sobre los hijos. Entonces, lo que voy a hacer acá es... Los hijos es una lista, puedo obtener un iterador para simplificar las cosas. Y este es un recorrido exhaustivo, porque lo tengo que hacer para todos los hijos. O sea, puedo usar un for each si quiero escribir menos código. For position pos en nodo punto. Es decir, no, esto no me va a servir. Porque nodos.hijos tiene nodos. Ah, no, sí me sirve. Ahí está. Para cada hijo que esté en la lista de hijos de nodo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Todavía sí, sigue sin hijo. O sea, ¿No? estoy haciendo cosas. Tengo que hacer el llamado recursivo. No tengo que hacer ningún control acá. Es simplemente lanzar el llamado recursivo para ese nodo. Porque lo que tengo que hacer es esto. Preorden auxiliar sobre pos con la lista. ¿Qué es lo que no le gustó? La declaración del método que pasó es un nodo. Está bien. Porque no le gusta eso. Entonces, esto es un tenodo. Ahí está. Mi acción de visitar, cuando ustedes miran este código, una especie de template de código, mi acción de insertar a la lista se hace en el visitar. Si yo la acción de insertar a la lista lo hago en el visitar, yo siempre lo tengo que hacer en el visitar. El ciclo while solamente lanza el llamado al método. No tengo que insertar dentro de este ciclo while. Porque si yo inserto dentro de este ciclo while, voy a estar insertando dos veces el mismo elemento. Si este nodo tiene hijos, esos hijos se van a insertar como parte del visitar cuando se llame al preorden con ellos. ¿Me siguen con eso? Entonces, el primer llamado tiene la raíz. ¿Sí? Supongamos que el árbol tiene esta forma. 1, 2, 3. Entonces, yo llamo con la raíz 1 y la lista vacía. Vengo acá, línea 49, inserta 1 en la lista vacía. Ahora la lista tiene el 1. Vengo al ciclo, al for each. Para cada uno de los hijos de la raíz, 2 y 3, llamo primero con 2 y después llamo con 3. Cuando llamo con 2, dejo pendiente el llamado a 3 y resuelvo el llamado a 2. Resolver el llamado al 2 es insertar el 2 en la lista y después hacer un ciclo para cada uno de sus hijos, que no tiene hijos. Por lo tanto, este ciclo no se ejecuta. Termina. Volvemos al llamado que quedó pendiente, que era en 3. Llamamos con 3. Se resuelve el llamado con 3, agrega 3 a la lista y después viene el for each. 3 no tiene hijos, no se hace nada, sale de ese llamado, no tengo más hijos de 1, termina ese llamado, vuelvo al llamado donde esto se había hecho con la raíz, no hay más nada, terminó, me quedó 1, 2, 3. ¿Está bien? Y así voy haciendo el preorden. ¿Se entiende eso? Y voy armando una lista con las posiciones de los nodos.
Y eso es lo que me queda acá de retornar en resultado. ¿Está? Ahora, con eso hecho, suponiendo que eso está hecho y es un iterador de posiciones, yo puedo resolver el iterador de elementos. ¿Por qué? Porque puedo hacer un for each sobre el iterador de posiciones, para cada posición obtener el elemento e insertarlo en una lista que voy a retornar. Sí. Ay, perdón, no te entendí lo último. ¿Cómo? ¿Vos decís hacerlo así? ¿Acá? ¿Por qué no le gusta? Sí, pero debería... Retorno es position. Iterable position. Ah, por esto de acá. No, pues está definida así la interfaz, no la puedo modificar. ¿Está bien? Bien, entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a definir la lista que voy a cargar. Position list de elementos. Sino new lista doblemente enlazada de elementos. Obtengo, o sobre el iterador hago un for each, for position de E. Perdón. This.position. ¿Qué es lo que no le gustó? ¿Cómo? Iterator sobra ahí. No, no debería. Claro, es cierto. Pero ¿por qué me sigue dando un error? Ah, porque son posiciones. Acá está, ya está. Este estaba más acá. El elemento de este iterador son posiciones de E. Y ahora lo que yo voy a hacer es a resultado.addLast post.element. Retorno resultado.iterator. Entonces, para devolver un iterador de elementos, no de posiciones, de elementos, lo que yo hago es, obtengo el iterador de posiciones y voy posición por posición recuperando el elemento, guardándolo en una lista y devuelvo el iterador de esa lista. ¿Está bien? ¿Queda claro lo que hicimos? Bien. Entonces ahí tenemos resueltos los dos iteradores. Usamos un preorden auxiliar, ya está. Replace. Este lo que hacía era cambiar el rótulo de un nodo. ¿Y qué retornaba? A ver, para. ¿El viejo? Sí, para. Sí. ¿Cómo? Control F. Y tengo que retornar el elemento viejo. Entonces, resultado check position
¿qué estoy haciendo? Si la posición es válida, entonces nodo contiene el elemento que tengo que reemplazar. Lo primero que voy a hacer es en resultado asignarle nodo. El elemento viejo. ¿Está? Voy a reemplazar el elemento viejo por el elemento nuevo y retorno el elemento viejo. Resultado. ¿Sí? ¿Está claro lo que hicimos? Bien. Este está. Root ya estaba resuelto. Parent estaba resuelto. Check position lo estamos usando. Children. Tenemos que retornar un iterable de posiciones que representen los hijos de un nodo dado. Entonces, dado un nodo, hay que retornar la lista de hijos. Lo primero que vamos a hacer es este nodo check position B. Si la posición es válida, lo que yo voy a retornar punto positions. Ahora sí, no. ¿Qué? Para eso te da un iterable de posiciones que almacenan posiciones C. O sea, no es compatible con el encabezado. Yo tengo que retornar un iterable de posiciones, que es lo mismo que retornar un iterable de tipos nodos. ¿Por qué nodo implementa position? Get hijos es una colección de tipos nodos. ¿Por qué no le gusta? Punto. No. ¿Y cuál? No. Sí. Y pasarlas. Puede ser que ese sea el problema que estemos teniendo, que sea necesario crear una nueva lista. Permiso, voy a mirar mi machete. Sí, hace eso. Bien. Voy a mirar en detalle el error, pero efectivamente lo que está haciendo es, crea una nueva lista, hace un check position, se crea una nueva lista de posiciones. Y después, usando el iterador sobre los hijos, los va agregando a esa lista y retorna esa lista. Bien. ¿Alguna duda con esto? Bien. Hicimos si es hoja, si es interno, si es hoja, si es raíz.
creamos la raíz, agregar un primer hijo, agregar un último hijo, agregar before, nos queda el add after, pero antes de hacer eso, intentemos resolver en lo que queda algunos de eliminar. ¿Sí? Vamos a empezar por el eliminar más fácil, que es eliminar un nodo externo. Si es un nodo externo, quiere decir que no tiene hijos. ¿Está? Por lo tanto, no tenemos que resolver ningún problema con los hijos. Como alguien que tiene hijos, sepan que eso es muy bueno. No tener que resolver problemas de los hijos. Disfrútenlo. Bien. Yo me olvido que esto queda grabado. Yo me olvido de eso. Bueno, ¿qué habíamos visto cuando eliminamos nodos de un árbol? En el caso que es una hoja, lo único que tengo que hacer es eliminar el nodo. Cuando es un nodo interno, no podemos eliminar todos los nodos que vienen por debajo. Esos restos de los nodos, los que forman el subárbol, hay que mantenerlos. Hay que reordenar, hay que hacer cosas. Pero ahora vamos por la más fácil, que es la hoja. Cuando eliminamos una hoja es simplemente eliminar ese nodo. ¿Sí? Entonces, nos están pasando la posición del nodo que tenemos que eliminar. Eso significa que lo primero que vamos a hacer es hacer un check position. Si ese check position no falla, quiere decir que es una posición válida y tenemos ahora a mano el nodo que hay que eliminar. ¿Sí? Ahora, ese nodo que vamos a eliminar forma parte de una lista. Porque es el hijo de alguien. Y si lo vamos a eliminar, tenemos que sacarlo de esa lista. ¿Está bien? ¿Eso lo ven? Bien. ¿Cuál es la excepción a esa regla? ¿Cuál es el único nodo que no figura en la lista de hijos de nadie? La raíz. Volvamos a lo que hace el check position. ¿Dónde está? Check position solamente me asegura que la posición que estoy pasando por parámetro no es nula, el árbol no está vacío y efectivamente es algo de tipo nodo. ¿Sí? Esos son los controles de check positions. ¿Cuáles son los controles que nosotros tendríamos que hacer una vez que check position hizo su trabajo? ¿Qué pasa si yo quiero eliminar la raíz? ¿Es un error? ¿O no hay nadie? Vamos por partes. ¿Me cerrás la puerta, por favor? ¿Cómo se llama el método que estamos implementando? Eliminar hoja, básicamente. Vamos a eliminar una hoja. Puede ser que sea la raíz. Si la raíz tiene por lo menos un hijo, la raíz no es una hoja. Está mal este llamado. Es un error. Si la raíz es una hoja, está bien este llamado. Podemos eliminar la raíz porque es una hoja. Nos queda un árbol vacío, está perfecto eso, es un árbol válido. Entonces, hay algunos controles que tenemos que hacer. Esos son los casos más particulares. En un caso general, que no sea la raíz, cualquier nodo que yo vaya a eliminar como hoja, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que sea una hoja. Si es una hoja y no es la raíz, entonces es el hijo de alguien. Vamos a tener que ir a buscar ese alguien y sacar el nodo de su lista de hijos. ¿Se entiende todo eso que estamos haciendo? Para mantener el árbol consistente. Entonces vamos a empezar con los controles. La posición es válida, eso lo sabemos. Si es raíz, pero no es hoja, entonces error. Vamos a controlar eso. Si
tenemos un método que nos resuelve si es raíz. IsRoot de P. ¿Y qué más? Tenemos un método que nos dice si es hoja o no. Porque en realidad, sí, podría hacerlo también con nodo. Sí, es lo mismo. Está bien, no hay problema. No te puedo dar error. No, porque si llegaste acá, P ya pasó el check position. Entonces es una posición válida. O sea, podés hacerlo con las dos formas, no hay ningún problema. Ya como pasaste el check position, sabés que es válido. Si el nodo es la raíz y es externo, vamos a hacerlo así, y no es un nodo externo, quiere decir que la raíz no es una hoja. Por lo tanto, throw new. ¿Está bien? Bien. Si es raíz y es hoja, entonces no es un error, queda el árbol vacío. ¿Está bien? Lo que yo puedo hacer, si quiero ser un poquito más ordenado con mi código, podría plantearlo de la siguiente manera. Si el nodo es raíz, entonces pregunto, if no es hoja, entonces es una excepción. Entonces, si no, estoy ante una raíz que es hoja. La puedo eliminar. Lo único que tengo que hacer es a root lo hago nulo y este lo decremento. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Esta situación es si es raíz y no es hoja, si es raíz y es hoja. Este else corresponde a que la posición que me pasaron no es la raíz. ¿Está bien? Que de vuelta voy a preguntar si es hoja o no es hoja. Porque acá lo que voy a decir es if es nodo interno, no es hoja lo que quieren eliminar como hoja. Entonces, error. Si no, es una hoja. Y no es la raíz. ¿Está bien? Entonces, es hoja y no es la raíz. ¿Qué hago acá? Como había dicho recién, si lo voy a eliminar, quiere decir que tiene un padre al cual le tengo que sacar un hijo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, obtengo el padre, ¿y qué voy a hacer? A la lista de hijos del padre. Padre.getHijos.remove. Y el tema del remove es que el remove recibe la posición en la lista del elemento que tengo que eliminar. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo. Pedirle el iterador de posiciones.
¿Está? Entonces, vamos a hacer un ciclo de corte, iterator de position de nodos. No, padre. Get hijos. Punto. Iterator. Otra vez lo mismo. Sería position, para que te quede position de nodos. ¿Cómo? Para que te quede position de nodos, tendría que ser un iterable. De positions. Y ahí te da error porque es iterator. Punto iterator. Y ahí no le gusta porque me comí uno de estos. Qué quilombo que es programar. Bien, entonces, mientras hay un siguiente, hay has next y no corté, position de tnode de post, le asigno, obtengo una posición, pregunto si el elemento de esta posición es igual, ya me olvidé qué es lo que estamos queriendo hacer. Es igual a tu nodo. A mi nodo. Gracias. Entonces encontré, corté en verdadero. ¿Cómo? Sí, si quisiera directamente acá, voy a hacer padre.getHijos.remove post. ¿Sí? ¿Está claro eso? Corto y salgo. Como habíamos hecho antes, si por alguna razón corte en este punto no se hizo verdadero, quiere decir que nunca lo encontré. Así que algo estuvo mal. No es una posición. Vale. ¿Está bien? Entonces, controlamos varias situaciones que ya son situaciones de excepción o situaciones muy particulares como querer eliminar una raíz que es una hoja. Después, si lo que yo quiero eliminar no es la raíz, pero no es una hoja, eso también es una excepción porque estamos implementando el eliminar hoja. Caso contrario, está todo dado para poder eliminar correctamente esto. Obtenemos el padre. ¿Por qué obtenemos el padre? Porque tenemos que sacar el nodo de su lista de hijos. Para eso, para poder sacarlo desde el punto de vista del TDA lista, necesito la posición en la lista del hijo que quiero eliminar. Así que busco esa posición y la elimino. Si no la encuentro, algo no está bien y ahí es donde corto. ¿Está? Bien. Sí. No, me sigo olvidando de eso. Ahí está. Lo había decrementado acá en el caso de la raíz, pero no en el otro. No vamos a llegar a hacer pero lo podemos charlar. ¿Qué pasa con el eliminar nodo interno? De última lo desarrollamos en la clase que viene al principio, pero intenten hacerlo ustedes. Acá la clave es, cuando yo saco, por ejemplo, un nodo de una lista de hijos, no solamente estoy sacando el nodo, sino que estoy sacando el nodo con todos los hijos que están colgados de él.
¿Sí? Entonces, si yo quiero eliminar un nodo, que es un nodo interno, tiene hijos, que potencialmente tienen sus propios hijos y así sucesivamente. Que no me importa. A mí lo único que me importa son los hijos del primer nivel, porque donde yo agarre uno de esos, me estoy agarrando todo lo que viene colgado a eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el eliminar nodo interno? Agarra el nodo que yo quiero eliminar, que lo tengo que sacar de la lista de hijos de su padre. Eso es inevitable. Esa primera parte es igual. Pero, antes de eliminarlo, lo que voy a hacer es, a ese nodo que quiero eliminar, voy a obtener su lista de hijos. Porque cada uno de estos nodos que estoy sacando de su lista de hijos van a ser los nuevos hijos del padre. Los estoy subiendo de nivel. Donde subo uno, subo todo lo que viene abajo de ese. Entonces, mirando este código, yo acá, en esta línea, estoy eliminando al hijo. Antes de eliminar este hijo, yo lo que podría hacer es obtener la lista de hijos de ese hijo. Y por cada uno de ellos, insertárselo como nuevo hijo del padre. Entonces los estoy cambiando de lugar. Una vez que hago eso, ahí recién puedo eliminar el hijo del padre y listo. ¿Está bien? Prueben a hacerlo, si no lo vemos la clase que viene. Sí. El orden en el que yo agrego los hijos, digamos, los nietos, Sí, en un principio no es importante. los puedo agregar después. Sí, no cambia nada. ¿Qué nos queda? Eliminar el nodo interno que les decíamos recién y el eliminar nodo. Que este eliminar nodo lo que debería hacer es, si queremos reusar código, en función de cuál sea el estado de ese nodo, si es nodo interno o nodo externo, llama al que corresponde. ¿Sí? Bien. Terminamos acá el lunes. Lo que vamos a hacer es resolver varios problemas de árboles. ¿Sí? Del estilo, eliminar el nodo que más hijos tiene. Cosas por así. Listo, nada más. Buen fin de semana.